Cordial saludo, estimado docente y estimados estudiosos. Mi nombre es Jorge Luis Pedro Reynolds. En esta presentación intento responder algunos interrogantes sobre la investigación cuantitativa, algunos paradigmas de la investigación y al final hago la redacción o la construcción más bien de mi pregunta de investigación en el proyecto que estoy adelantando. Bien, los paradigmas de investigación, esos 4 paradigmas de investigación que vemos aquí en pantalla, estamos viendo una foto de sus autores más relevantes: el positivismo, el realismo, el pragmatismo y el relativismo. A continuación intento una pequeña tablita en donde nos muestra el autor, el contexto histórico en el que se desarrolló el paradigma y sus características principales. El primero es el positivismo. Tiene autores sobresalientes como Comte, como Reichenbach y como Carnap. Estos dos últimos, contemporáneos, y Augusto Comte, un poquito alejados de ellos, aunque se le considera el padre del positivismo. Se desarrolló especialmente en los años 30, aunque ha pervivido con fuerza hasta los finales de los años 50 y con diversas adiciones, lo que se conoció como el neopositivismo hasta finales del siglo XX. Cuando hablamos de que estuvo hasta finales de los años 50 es porque los otros paradigmas que empezaron a surgir empezaron a cuestionar bastante el positivismo, ¿no? Y aunque podemos decir que en nuestras aulas todavía persisten prácticas del positivismo, en términos generales podemos decir que el paradigma no tiene tanta cabida. Algunas de esas características principales es que hace hincapié en la verificación. La observación es primordial aquí. Se opone a las entidades teóricas. Cuando hablamos de las entidades teóricas hablamos de las entidades abstractas que no tienen existencia real. Concede importancia a la lógica y considera que el método científico es el único intento válido de conocimiento. El realismo, su autor principal Karl Popper. Este paradigma nace como oposición al positivismo por el principio de inducción. Karl Popper demostró sus paradojas y falta de validez para la aceptación, el rechazo de las teorías, e implementa el principio de deducción. Karl Popper trabaja el principio de deducción. Característica que los objetos del sentido común, las entidades físicas y las entidades postuladas por las teorías científicas existen independientemente de nuestras mentes. Es decir, si aún cuando no las concibamos, cuando no las conozcamos, tienen existencia. Las teorías científicas procuran explicar las relaciones que se dan entre entidades y resolver problemas. Y que la meta última de la ciencia es la verdad, y las teorías científicas constituyen aproximaciones a dicha meta. Vamos a decir que la meta del realismo en últimas viene siendo obtener la verdad, ¿sí? El pragmatismo, ahí tenemos a su autor principal, que es Peirce, Charles Sanders Peirce, pero encontramos autores agregados como John Dewey y William James. Se crea en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este pragmatismo es una especie de paradigma que se encuentra entre el realismo y el relativismo. Sí, distingue los objetos reales del mundo y los teóricos. Es decir, tiene esa partecita allí del realismo que ya acabamos de analizar. Si una teoría falla al resolver determinados problemas, no es razón suficiente para descartarla. La ciencia no es el único camino válido para el conocimiento. Bien, aquí como el relativismo está considerando que no solo la experimentación
y el método científico es válido para la producción del conocimiento, sino que reconoce caminos alternos, ¿sí? Entonces ahí encontramos un punto de congruencia y de relación con de confluencia, perdón, y de relación con el relativismo. Hace hincapié en las contrastaciones exigentes. ¿Sí? En la medida en que una teoría soporte más pruebas y soporte más pruebas, es más robusta y que la verdad se consigue a través de ese tipo de contrastaciones. El relativismo, por último, encontramos los autores ahí: Thomas Kuhn, David Broom y Barry Barnes. Se empieza a desarrollar en la década de los 50, aunque el gran giro se da en los años 60 con el trabajo de Thomas Kuhn, producto de un cambio de enfoque determinado fundamentalmente por la revalorización del papel de la historia. Aquí juega un papel determinante la historia y el momento histórico en que se producen las teorías y los paradigmas de investigación. ¿Cómo explican la producción del conocimiento y el acercamiento a la verdad? Características: bueno, que el proceso científico no es acumulativo y siempre hay fallas en ese proceso. El conocimiento no es un concepto absoluto, ni existe una verdad absoluta universal. Eso lo sabemos todos cuando escuchamos la palabra relativismo. Aquí se asienta el concepto de falibilismo de la ciencia. Es decir, que la ciencia puede fallar y que la ciencia también tiene vacíos. Las pruebas no son decisivas para conformar verdades científicas. ¿Sí? Entonces este es un paradigma que se le relaciona mucho con el escepticismo, ¿sí? Dado que la verdad y la realidad se construye a partir de las impresiones y de las subjetividades valga la redundancia, del sujeto que la percibe. Bien, características que son esenciales de la investigación cuantitativa y que de alguna manera vienen diferenciándola de la cualitativa. En esta investigación cuantitativa existe una necesidad de medir y el uso de técnicas estadísticas son esenciales y son fundamentales. Casi que el proceso de investigación cuantitativa es secuencial y probatorio. Siempre se está probando. Por supuesto, existe construcción de hipótesis. Siguen un patrón predecible y estructurado. Y los resultados se generalizan. Es decir, como se trabaja con una muestra, esos resultados se generalizan a una colectividad mayor que se conoce como población o universo. Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5 características que número de la investigación cuantitativa creo que nos da pie bastante para diferenciarlas de la cualitativa, aunque por supuesto existen puntos de encuentros. Hay una pregunta que formula el docente y es acerca de la complejidad del enfoque cuantitativo. Bueno, yo pienso que es una pregunta bastante abierta y que existen varias complejidades al momento de desarrollar una investigación cuantitativa. Pero he querido centrar mi mirada en este punto, y es que formular el problema específico en términos concretos y explícitos puede ser una complejidad. Sí, en este sentido, pues delimitar viene siendo la esencia de los planteamientos cuantitativos, porque se nos puede complicar el asunto si no delimitamos bien nuestro proyecto, nuestra pregunta de investigación y los objetivos que queremos alcanzar con nuestro proyecto. Bien, también nos preguntan acerca de las tensiones que existen entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bien, desde hace un tiempo se ha considerado que estos dos enfoques son disímiles, que existe una dicotomía entre ambos y que son opuestos, irreconciliables, como habla Sampieri en su metodología de la investigación, y que por supuesto no deben mezclarse.
Los críticos del enfoque cuantitativo acusan a este enfoque, y cito allí, como impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido, además de que considera a las personas como objetos. Y es que, como ya vimos, algunas de sus características están basadas en las estadísticas, en los números, y puede, como lo han llamado muchos, puede ser reduccionista, ¿sí? Y limitar la expresividad del estudio y convertirlo solo a números. Por su parte, los detractores también del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos. Es decir, aquí nos vamos al otro extremo. La parte numérica tiene poca incidencia y se premia más la parte subjetiva. De manera que así entendemos la tensión entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que, como veremos en la siguiente pregunta, ha tendido a cambiar ya. ¿Por qué? Porque sí existe una metodología mixta que combina las dos investigaciones. Según Sampieri, la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación para combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades potenciales o las debilidades que se puedan presentar en alguno de los dos enfoques. Existen algunas ventajas que nos ofrece este tipo de metodología mixta. Pues estamos viendo que se potencializan las posibilidades de cada enfoque. Una, que existe una perspectiva más amplia y profunda. Hay recolección de datos más ricos y variados, por supuesto. Tenemos datos numéricos, ¿sí? Y tenemos descripciones, observaciones sistemáticas y también observaciones con preguntas o encuestas con preguntas abiertas que nos pueden brindar mucha más información. Las indagaciones se hacen más dinámicas, existe mayor solidez y rigor al considerar los dos tipos de datos. Datos estadísticos y datos que sean más descriptivos, que atiendan también a la parte subjetiva. Y por supuesto se hace mejor la exploración y explotación de los datos. A partir del análisis pues, de la investigación cuantitativa y de algunos elementos de la investigación cualitativa, me atrevo a formular mi pregunta de investigación. ¿Qué tipo de estrategias de evaluación mediadas por TIC pueden formularse para valorar los aprendizajes de estudiantes con limitación auditiva? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de esas estrategias de evaluación, cómo son mediadas por TIC, qué tipo de recursos van a ser. Pero también sería interesante describir, por ejemplo, cómo es la interacción de un estudiante con limitación auditiva, de un estudiante sordo, con un tipo de evaluación que respete sus características y sus particularidades, a describir como ese proceso de acercamiento y de interacción con la herramienta, con un recurso educativo. Entonces estamos viendo como la mezcla de lo cuantitativo y de lo cualitativo en esa pregunta de investigación. Así lo considero, y pues con ayuda del tutor por supuesto que le daremos línea a este proyecto. A continuación muestro las referencias que utilicé y pues agradezco a usted docente y a los estudiosos que estuvieron atentos a la presentación. Así que muchísimas gracias.